eh, somos llamados a bendecir, ¿sí? Somos llamados a bendecir. Y cuando escuchamos la palabra bendición, muchas veces se nos viene a la mente, bueno, particularmente desde pequeño, uno crece escuchando esta palabra, ¿no? Bendiciones, bendición, que Dios te bendiga. Pero muchas veces crecemos con la idea de que la palabra bendecir o bendición es simplemente, o queda en letra, quizá, ¿sí? Quizás se nos hace una costumbre, quizás se nos hace un simple hábito, el poder escuchar bendición o el poder decir a otra persona que Dios te bendiga o bendiciones. Pero vamos a profundizar en cuanto a por qué somos llamados a bendecir, ¿sí? Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, versículo 2. Dice: y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¿Sí? ¿A quién le dijo eso Dios? A nuestro padre Abraham, ¿verdad? Solamente ese versículo vamos a citar, más adelante vamos a analizarlo un poco más, ¿sí? Y cuando dice, el Señor le dice a Abraham, haré de ti una nación, una gran nación, te bendeciré, estaba hablando ahí en tiempo pasado, presente o futuro. Futuro, ¿verdad? Porque ahí hay una gran promesa que el Señor le estaba haciendo a Abraham. Y porque consideraba a Abraham un gran amigo de la fe, y el Señor le tenía una espléndida promesa llena de bendiciones. Y no solo para él, sino que a través de él las bendiciones iban a multiplicarse en la nación que el Señor había escogido. Bien. Cuando uno le dice a una persona, Dios te bendiga, o bendiciones, más allá del contexto de que puede ser un hábito, siempre hay una intención, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a analizar qué significa en sí la palabra bendición. La etimología de esta palabra viene del latín benedictio, ¿sí? Benedictio, o benedicere también. Y la composición del significado en la primera parte, lo que viene a ser bene, significa bien, ¿sí? Bene significa bien. Y dicere significa decir o hablar. La composición sería hablar bien, ¿sí? O decir bien. Bueno, en hebreo también el significado de esta palabra de bendición o bendecir se llama barak, ¿sí? Que significa también alabar, felicitar. También tenemos el otro término que significa o se traduce como esher. Este está relacionado a la bienaventuranza también, ¿sí? Hay muchos significados o muchas traducciones de las cuales se relacionan todo con la palabra bendición. En Job 5:17 podemos analizar un poquito. Job 5:17 dice, perdón, Job 5:17. Dice, feliz el hombre a quien Dios disciplina. Por tanto, no menosprecies la disciplina del poderoso o del todopoderoso, ¿sí? Acá está hablando de un contexto de felicidad. Justamente en la palabra hebrea, barak, dice, habla de felicitar a aquellas personas a las cuales nuestra intención está dirigida a que le vaya bien en la vida, ¿verdad? También tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, otras traducciones que vienen del griego. Por ejemplo, una de ellas es
Macarios. Macarios, ¿qué significa Macarios? También significa felicidad, pero este es en la traducción griega. Y otra traducción que proviene del griego es eulogio, ¿sí? Eulogio. ¿Qué significará eulogio? Dice que está relacionado a bendecir los alimentos, por ejemplo. Este análisis que estamos haciendo es para que se den cuenta cómo vamos a ir profundizando en lo que habitualmente escuchamos de la palabra bendecir, o bendiciones, o Dios te bendiga. Tiene varios contextos, pero todos están relacionados, si se dan cuenta, a la prosperidad, a la felicidad, ¿sí? Para que la persona le vaya bien. Esta palabra eulogio la podemos ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 26 también. Dice Jesús, mientras comían, Jesús tomó el pan, ¿y qué? Y lo bendijo, dice ahí, ¿sí? Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y en la traducción griega se ve que menciona la palabra eulogio, ¿sí? Eulogio. Bueno, ello nos muestra de que hay muchos términos en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, según la traducción, ya sea del hebreo, incluso del arameo, ya sea el griego, en los cuales la palabra bendición, de acuerdo a la intención, de acuerdo al contexto que se da en el pasaje, declara, digamos, un bienestar para las personas. ¿Bien? Viendo un poquito más, ¿a qué palabra se puede asemejar la palabra bendición, hermanos? Algunos sinónimos, por ejemplo, está ligado a la consagración, ¿sí? Cuando una persona llega a la instancia de consagrarse en una relación íntima con Dios, definitivamente es porque hay una bendición de por medio. Otro sinónimo que podemos encontrar ahí es la gracia, dice. La gracia de Dios. Cuando nosotros gozamos de la gracia de Dios, también va en un contexto de bendición por parte de nuestro Señor. Otra palabra que se puede, digamos, relacionar o un sinónimo es aprobación, ¿verdad? Aprobación también es un sinónimo de bendición. Entre otros más tenemos también la dicha, ¿sí? Cuando decimos dichoso aquel hombre o qué dicha tengo de estar en esta iglesia, podemos relacionarlo también como un sinónimo de la palabra bendición. Pero lo contrario es interesante también conocerlo, ¿verdad? ¿Qué será lo contrario a bendición, hermanos? Maldición, ¿sí? Hay muchos textos en la Biblia en los cuales encontramos, ¿sí? Claramente, como se conoce el bien y el mal, la bendición viene de Dios y la maldición viene del enemigo de Dios, ¿verdad? Y bueno, antónimos de la palabra bendición, obviamente está maldición, también podemos encontrar condenación, ¿sí? Condenación también está acarreada la maldición. Y donde hay condenación, definitivamente no hay bendición. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Donde no hay bendición, maldición, condenación. Execración también es otro término que está relacionado a la maldición. Cuando no llevamos la bendición de Dios. Bien, eso es un poquito para analizar, digamos, de dónde proviene la palabra bendición, qué significa, en qué contextos se utilizaba en la Biblia la palabra bendición. Bien. La primera vez que se menciona la palabra bendición o bendecir en la Biblia, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 22, pero lo podemos leer desde el 21 si gustan. 1, 21 y 22.
Y dice, y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el versículo 22 dice, y Dios, ¿qué dice? Y Dios los bendijo, ¿verdad? Y Dios los bendijo. ¿Qué es lo que bendijo Dios ahí? Parte de su creación. Y es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra bendición. Dios bendice parte de su creación. Y aquí está mencionando a los animales. Seguidamente, en el versículo 28, también viene la segunda vez que se menciona la palabra bendición. ¿Sí? Desde el 27, por ejemplo, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y el 28 dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios, ¿verdad? Y bueno, después vamos a ver que cuando obviamente creó el santo día, el día de descanso, donde Dios reposó, también lo bendijo. Esto es simplemente para que vayamos analizando cómo proviene esta palabra bendición, de dónde empieza un poco, dónde se menciona la palabra de Dios inicialmente, y lo vemos que fue en la creación, ¿verdad? Bien, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, Dios promete bendecir a nuestro padre Abraham, ¿sí? Es un poquito lo que ya leímos en el principio, pero esta vez va a ser hasta el versículo 3. ¿Alguien desea leer, hermano, que me acompañe? Del 1 al 3. Capítulo 12, del 1 al 3. Bien, muy bien. Bueno, ahí vemos que Dios promete bendecir a Abraham, pero si se dan cuenta, todo empieza en un contexto en el cual Dios le pide algo al hombre que haga por él, ¿verdad? Dios lo llama. ¿Y qué le dice a Abraham? Que salga de esa nación, que salga de su parentela y que vaya donde Dios le está señalando. Y viene la promesa porque Él lo va a bendecir a donde vaya. Pero analizando esto, vemos que Dios nos pide, primero nos llama, nos dice qué tenemos que hacer para hacer su voluntad, y luego viene la promesa de la bendición, ¿sí? Viene la promesa de la bendición, y no solo una. Vemos acá que la bendición está en que va a fructificar, a prosperar a Abraham, y que él será bendición también para otras personas. Bueno, y el versículo o el capítulo 22 del mismo Génesis, capítulo 22 del mismo Génesis, versículo 16 y 18, dice lo siguiente, ¿no? Y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, versículo 17, de cierto bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tus descendientes poseerán las ciudades de tus enemigos. El versículo 18 sigue diciendo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, ¿verdad? Por cuanto obedeciste mi voz. Es decir, hermanos, la bendición, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios, pero ¿a través de qué? De la obediencia, correcto, de la obediencia. Y también vemos de la fidelidad de la persona, ¿verdad? De la obediencia y de la fidelidad.
Es decir, Dios pone un contexto de mérito el que nosotros podamos recibir su bendición. También vemos textos en la Biblia en los cuales Dios bendice a quien Él quiere también. Pero acá estamos analizando que Abraham fue obediente y fue fiel al Señor, y el Señor lo prosperó en todo lo que hizo y cumplió la promesa que le dijo a Abraham. Bien. Bueno, hermanos, esto nos sirve para pensar, ¿qué estaremos haciendo nosotros para recibir las bendiciones de Dios? ¿Verdad? Acá vemos que Abraham oyó la voz de Dios, inmediatamente obedeció, no refutó nada de lo que el Señor le dijo, fue sin miedo, fue sin temor a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y creyó Abraham en la promesa de Dios, y por eso Dios lo bendijo, y por eso Dios cumplió su promesa. Así también, queridos hermanos, nosotros debemos buscar la bendición de Dios, y en base a lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que a través de la obediencia y la fidelidad que le debemos a nuestro Creador, vamos a tener una recompensa, ¿verdad? Va a haber recompensa. El Señor no deja nada, como dice su palabra, en el olvido. Toda obra que haga el hombre de bien, el Señor no lo dejará por olvido. Y en ese sentido, quizá no somos conscientes, hermanos, de que día a día el Señor nos llena de bendiciones. Porque, claro, nosotros despertamos día a día, quizá orando, buscando a Dios en nuestros corazones para que Él habite ese día en nosotros. Pero llegando a la noche, nos suele pasar que llegamos cansados, o distraídos, o preocupados, pero no analizamos qué bendiciones hizo el Señor, hora tras hora, momento a momento, lugar en lugar donde estuvimos, y relación con relación en la cual estuvimos en ese día. No analizamos cuántas bendiciones nos dio el Señor, y a quién pudimos servir de bendición también nosotros. En nuestras oraciones, queridos hermanos, debemos analizar ello. Debemos agradecer al Señor porque nos bendijo simplemente con la vida, por haber llegado a la noche, ¿sí? Por comunicarnos con Él, porque es un privilegio comunicarnos con Él. Y seguidamente agradecer porque a pesar que quizá no nos demos cuenta, muchas veces en el día hemos servido a otras personas y a través de esa obra de bien hemos podido llevar bendición a gente que quizá no conoce o no siente que Dios haya tocado su vida. Bien. Siguiendo un poquito con el texto, antiguamente, hermanos, se estilaba en las familias antiguas recibir la bendición de nuestros padres, ¿verdad? No sé si acá en la iglesia quizá alguno de ustedes, hermanos, haya pasado por la experiencia aún de la costumbre que llevábamos antiguamente de buscar la bendición de nuestros padres antes de salir de nuestros hogares. Particularmente, yo no lo viví, pero sí lo vi en películas, por ejemplo, películas antiguas, en donde vemos que los hijos, antes de retirarse del hogar, hacer sus actividades diarias, iban donde el padre, y si no la madre, para recibir su bendición. Y ellos no podían salir de su hogar sin antes haber recibido la bendición del padre o de los padres. ¿Sí? Era muy importante antiguamente esa costumbre. Y eso nos lleva digamos, a analizar un poquito el texto muy conocido, que también el hermano Cristian lo mencionó en la escuela sabática, de Isaac sobre Jacob. ¿Sí? Ya vimos en la escuela sabática todo lo que hizo Jacob para buscar la bendición de su padre Isaac, ¿cierto? Y eso le costó a nuestro padre Isaac, le costó una gran tribulación, porque claro, a través de mentira y engaño, él consiguió la bendición de su padre. Y la promesa de Dios no se quebró por la mentira que hizo Jacob, ¿o sí? ¿No?
La promesa de Dios era que el padre que bendiga al hijo, el hijo le iba a ir bien. Pero obviamente Jacob tomó una ruta corta, un atajo para llegar a la bendición que no le correspondía porque él no era el primogénito. Aún así, la madre de Jacob lo guió para que busque la forma de que su padre Isaac lo bendiga. Y bueno, en ese sentido, después de que Isaac pasó por una gran angustia por la persecución de su hermano Esaú, ¿logró conseguir al final la bendición de Dios o no? Claro que sí, claro que sí. Él luchó, dice, contra el ángel de Jehová para realmente conseguir la bendición que él necesitaba. Él pasaba por una gran angustia, ¿sí? Y al final, cuando Dios lo bendijo directamente, él alcanzó prácticamente la paz que necesitaba. Otro sinónimo relacionado a la bendición, hermanos, es la paz. Si no hallamos la paz en nuestros corazones, no podemos decir que tenemos bendición. Porque Cristo nos transmite a través de su carácter, de su vida, paz. Y esa paz está llena de promesa y de bendición también. Por eso cuando buscamos a Dios, hermanos, todos los días en la mañana, una de las primeras cosas de las cuales debemos pedir como cristianos es tener paz en nuestros corazones. Si no tenemos paz en nuestros corazones, ¿cómo podríamos bendecir a otras personas? ¿Cómo podríamos hablar bien a otras personas de Cristo? ¿Cómo podríamos obrar bien a esas personas si nuestro corazón si nuestro corazón está aturdido, si nuestro corazón está conflictuado, digamos? Lo primero que tenemos que pedir para ese día, hermanos, cuando empezamos es paz. A través de la paz que Dios nos da, que Cristo nos da en nuestros corazones, podemos ser bendición para otras personas. Viendo un poco, por ejemplo, la historia de Jacob en Génesis 27, versículo 28 y 29, o desde el 26, mejor para emplear un poco más el texto, dice, Isaac su padre le dijo, acércate y bésame, hijo mío. 27 dice, Jacob se acercó y lo besó, y al oler Isaac su ropa, lo bendijo diciendo, el aroma de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. El 28 dice, Dios te dé, dice, el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia del trigo y mosto. El 29 dice, sírvante pueblos y naciones, se inclinarán ante ti o a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, dice el Señor. O Jacob, y benditos los que te bendigan. Entonces ahí pone en contraposición, ¿no? La bendición y la maldición. Andamos por la vida, hermanos, tomando decisiones. La vida se basa en tomar decisiones, a cada instante, a cada hora, en cada momento, unas más importantes que la otra. Pero como vemos acá, tenemos dos elecciones, tomar la bendición del Señor o tomar también la bendición o la maldición que proviene del enemigo y que Dios muchas veces permite. En ese sentido, debemos ser conscientes, hermanos, que cada decisión tiene que llevar una bendición de Dios, porque así como lo hizo Abraham, siendo obedientes y fieles a Dios, el Señor va a dar en nosotros las mejores decisiones. Y eso, hermano, va a ser la gran bendición que podamos tener en cada instante que tengamos que decidir situaciones en la vida. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si alguien quiere acompañarme, por favor. Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Versículo del 1 al 3.
Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Muy bien. Empieza diciendo, el versículo 1 dice, dichoso. ¿Recuerdan los sinónimos de la palabra bendición? ¿Estaba la palabra dicha o no? Sí, hermano, estaba la palabra dicha. Y se puede traducir quizá en otras versiones, bendito el hombre también puede ser. En la versión que tengo yo, en la que leyó la hermana, dice, dichoso el hombre que no anden, dice, en el consejo de los malos. Pero termina el versículo 3 con una recompensa, dice, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Bien. Entonces, empieza diciendo el Señor que si acompañamos nuestras acciones con la bendición de Dios, definitivamente todo nos va a ir bien, hermanos. Amén. Todo nos va a ir bien. ¿Sí? Incluso las pruebas por las cuales pasamos van a ser bendición también. Porque a través de ellas nosotros podemos crecer en fe y podemos dar testimonio a muchas otras personas. Es decir, hermanos, ¿las pruebas son bendición o no? Claro que son bendición. Y hemos visto en la escuela sabática, por ejemplo, cómo lo que para muchos, o para el mundo, digamos, lo que hizo Moisés de abandonar todo el privilegio que tenía en Egipto, resultó siendo una bendición para él. Y una bendición para la nación que tenía que guiar a través de la elección de Dios. Por eso, hermanos, cuando decimos bendición, no es que todo sea hermoso, todo sea bonito, porque cada uno de los personajes bíblicos, en especial los profetas y los discípulos, pasaron por muchas tribulaciones. Y eso no significa que el Señor no los haya bendecido. Ellos siempre estuvieron bajo la bendición de Dios. Pero las pruebas por las cuales ellos pasaron permitió que la bendición aún se multiplique más y que ellos sean enormemente dichosos, como dice el versículo 1, ¿no? De los Salmos. Porque ellos dicen que andaban o no escuchaban los malos consejos y andaban en buenos caminos, en los caminos que el Señor nos muestra. Y es así que nosotros, a través de ello, podemos conocer la voluntad de Dios para con el hombre, es decir, para nosotros. ¿Cuál será su voluntad? Que andemos en buenos caminos, que no hagamos lo malo, y que el Señor bendice al justo, a la persona que hace lo justo. Y el libro de los Salmos, hermanos, está lleno de versículos en los cuales el Señor encontramos promesas de bendición. Está lleno, hay muchos versículos. Estoy citando simplemente algunos que yo obviamente resumí para no ser largo este tema. Pero cuando analicemos el libro de los Salmos podemos encontrar todas las bendiciones de las cuales habla David, ya sea en su vida y en las cuales él fue bendición también para otras personas. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5, podemos ver algo extraordinario, hermanos, algo extraordinario, que solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? 23:5 dice, ¿no? Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Bien. Y le dijo, vuelve a Balac y le hablarás así. ¿No? Perdón, ese es el versículo, claro, 23:5. El versículo 6 dice, volvió a él y lo encontró junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. El versículo 7, entonces Balaam pronunció esta profecía. De Aram, de los montes del oriente, me trajo Balac y el rey de Moab. Ven, maldíceme, dice, ven, maldíceme a Jacob. Ven, denuncia a Israel. El versículo 8,
porque maldeciré al que Dios no maldijo. ¿Por qué denunciaré a quien el Señor no denunció? El versículo 9. De la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Un pueblo que habita aparte, que no será contado entre las naciones. Y el versículo 10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo de la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Cuando vemos ya el contexto en el libro de Números, ¿sí? En el libro, perdón, acá estoy leyendo, disculpen, estaba leyendo el libro de Números. El de Deuteronomio, el 23, ahí habla el resumen, disculpen, ahí habla el resumen, ¿verdad? De lo que dice el Señor. Pero el Señor dice, tu Dios no oyó a Balaam, sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. ¿A quién está hablando Dios ahí? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que la maldición que le pidió el rey de Moab para el pueblo de Israel, Dios la transformó en bendición. Solo Dios puede hacer eso. ¿No? Ni la brujería, ni los chamanes que hoy en día ofrecen sacarnos el mal, la maldad y todo lo demás, pueden hacer lo que Dios hace aquí. ¿Sí? El resumen de lo que vemos en el libro de Números, cuando cuenta la historia de cómo este rey de Moab quiso maldecir al pueblo de Israel, no se cumplió. Y 3 veces el Señor le demostró a través de Balaam que la maldición, cuando el Señor se interpone, no toca a su pueblo. Y por el contrario, la transforma en bendición. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizá hayamos sido maldecidos por otras personas, que no lo hemos sabido, y que el Señor las transformó en bendiciones? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Sí? O en nuestras vidas pasadas, digo, mi vida pasada, antes de conocer a Dios, quizá pude haber hecho daño o quizá pude haber maldecido a otra persona, no recuerdo, pero quizá Dios no permitió que esa persona pase por esa consecuencia, sino que la transformó en bendición. ¿Sí? Este pasaje es hermoso del profeta Balaam. ¿Sí? Y cómo insiste el rey Balac, cómo insiste y persiste en que Balaam condene, en que Balaam maldiga al pueblo. Y hasta que al final el rey se harta, ¿sí? De todo lo que el Señor le mostraba, todo el poder que Dios le mostraba, y que ese pueblo estaba bendecido por él. Y todo lo que bendice el Señor, nada ni nadie lo puede revertir. Nada ni nadie lo puede revertir. Bien. En el Nuevo Testamento también encontramos, ¿sí? Que Jesús mencionó muchas bendiciones que le llamaba bienaventuranzas, ¿sí? Muchas bendiciones. Por ejemplo, si vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, capítulo 5 del libro de Mateo, podemos apreciar todas las bendiciones que Jesús declara, ¿sí? A partir del versículo 3, por ejemplo, ¿no? Mateo capítulo 5, a partir del versículo 3 en adelante, vemos cómo el Señor Jesús declara muchas bendiciones para el pueblo. Dice el versículo 3, bienaventurados, dice los pobres en espíritu. El versículo 4, bienaventurados los que lloran. El 5, bienaventurados los mansos. El 6, bienaventurados los que tienen hambre. El 7, bienaventurados los misericordiosos. El 8, bienaventurados los de limpio corazón. El 9, bienaventurados los pacificadores. El 10, bienaventurados los que padecen persecución. Y el 11 dice, bienaventurados son cuando los insultan y persiguen. En Lucas 6 encontramos también bienaventuranzas similares a las de Mateo capítulo 5. El mismo Jesús está detallando todas las bendiciones que hay para todo tipo de personas. Los ricos, los pobres, los de espíritu fuerte, los de espíritu débil, los perseguidos, ¿sí?
Los que están quizá apartados de Dios, también hay alguna bendición para ellos, y sí, que es el conocer a Cristo. Cada oportunidad, hermanos, que a esas personas que no conocen a Cristo todavía se les presenta en su vida, ya sea que tocaron su puerta, ya sea que escucharon la radio Nuevo Tiempo quizá, o la televisión, o como me comentaba el hermano Eulogio Barbosa, que alguno de ustedes lo conoce, me comentaba, estaba charlando algunos días atrás con él, yo le pregunté, ¿cómo conoció a Cristo, hermano? Le digo, y bueno, me dice yo, hace más de 20, 30 años, creo, 25, 30 años, yo me encontraba, me dice, en Rosario de la Frontera, creo que es, donde vive, de Lerma, perdón, ¿no? Rosario de Lerma. Bien. Y me dice, y yo no conocía a Dios. Y un día de muchacho, me dice, un fin de semana, salí a tomar con unos amigos, y salían de un negocio, de estar tomando, y en la pista, me dice, o en la calle, me encontré un librito viejo tirado. Él se encontró un librito viejo y tirado. Y lo recogí, me dice, lo recogí y comencé a leer y había sido el Nuevo Testamento, nada más que el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento parece que estaba roto, ya no existía. Solo encontró el pedazo del libro del Nuevo Testamento. Y él me dice que él nunca había visto una Biblia, nunca había leído una Biblia, y que comenzó en su casa a leerla, a leerla, y comenzó a escuchar de Jesús. Él había escuchado algo de Jesús, pero ahí empezó a entender ciertas cosas que él no sabía de la historia de Cristo en la tierra. Vemos acá las bienaventuranzas que el Señor había dado a las personas, y a él le comenzó a interesar cada vez más, fue profundizando cada vez más. Dice que visitó una iglesia, una religión, no le convenció, fue a otra, fue a otra, fue a otra, y el Señor lo fue guiando hasta la iglesia verdadera. Es decir, en esa persona que no conocía a Dios, en esa persona que estaba haciendo una vida mundana totalmente, Dios propició una gran bendición en el momento y en el instante en el que él encontró esa porción de la Escritura. ¿Se dan cuenta? Es decir, si hemos visto por un lado que el Señor bendice a aquellos que obedecen sus mandamientos y son fieles, pero también vemos, según las bienaventuranzas de Jesús, que el Señor en su misericordia también puede dar bendición a aquellos que están perdidos. Y lo hemos visto a través de la vida de Jesús, cómo Jesús vino a sanar a aquellas personas, ¿verdad? Que no conocían de Dios, que no conocían sus mandatos. Y ese testimonio del hermano, la verdad, me encantó mucho, porque ahí uno se da cuenta de que el Señor, cuando quiere tocar tu corazón y cuando te quiere bendecir, lo hace en gran manera. Lo hace en gran manera. Bueno, siguiendo con el tema de bendición, es necesario, hermanos, hacernos ciertas preguntas para que se entienda por qué debemos recibir bendición, por qué debemos dar bendición. Una de las preguntas que yo me planteo y las planteo a ustedes es la siguiente. ¿Qué planes tiene Dios para mí? ¿Qué planes tiene Dios para mí? En Jeremías 29:11 vamos a encontrar quizá la respuesta. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, si alguien desea leerlo, por favor, también. Qué hermoso, ¿verdad? Nos volvemos a preguntar, ¿qué planes tiene el Señor para mí? ¿O qué planes tiene el Señor para nosotros? ¿Qué planes tiene el Señor para su iglesia? Y en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y no de mal. Dice, ¿qué más dice? Para darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Planes de paz y no de mal. Bueno, cada vez que yo me planteé esa pregunta, ya sé cuáles son los planes de Dios en mi vida. Planes de paz. Y todo ello a través de ¿qué? Para darnos esperanza, dice, ¿verdad? Ahí encontramos bendición, por supuesto que sí.
el simple hecho, hermanos, de relacionarnos con Dios, de tener ese privilegio de relacionarme con mi Creador, ya es una enorme bendición, ¿verdad? Ya es una enorme bendición. Luego tenemos que plantearnos otra pregunta quizá. ¿Para qué hemos sido llamados por Dios? ¿Para qué esta iglesia fue llamada por Dios? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: no devuelvan mal por mal, dice, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues han sido llamados ¿a qué? A heredar bendición, ¿verdad? Qué hermoso esto lo que dice, ¿no? Hemos sido llamados ¿a qué? A heredar bendición. ¿Qué hizo Jacob cuando fue donde su padre? ¿Heredó la bendición de su padre o no? Sí, claro que le heredó la bendición de su padre. No con los mejores medios, pero como Dios cumple su promesa, hizo que su padre, Isaac, bendiga a su hijo Jacob. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a heredar bendición. Pero ¿será que simplemente necesitamos recibir bendición? ¿Nada más? ¿O será que esa bendición tenemos que transmitirla también a otras personas? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo debo buscar la bendición de Dios? Si ya sé que Dios bendice, si ya sé que Dios me llama para heredar bendición, ¿cómo debo buscar la bendición? Que ya lo hemos visto, por cierto, al principio, en Job 8:5, en el libro de Job 8:5 podemos encontrar algo de esa respuesta. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y si no, acá lo tengo también. Job 8:5. Si tú de mañana me buscas, dice, si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso. ¿Sí? Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso. Y luego en Proverbios 8:17, vemos algo muy parecido. Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hablan los que temprano me buscan. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo? Inicialmente se dijo que Dios bendice al que es fiel y al que obedece sus mandamientos, ¿verdad? Pero día a día, hermanos, que sale el sol en nuestras vidas, ¿cómo debo buscar esa bendición en el Señor? ¿Cómo debo buscarla? A través de la oración, por supuesto que sí. Pero ¿en qué momento? Y acá la palabra nos señala que temprano, empezando el día, ¿sí? Como lo hacía Cristo en la madrugada quizá, es en el momento en el cual debemos buscar a Dios para que haya bendición en ese día. ¿Mm? Para que haya bendición en ese día. Esa es una particularidad, digamos, del cristiano, que debemos esforzarnos. Nos cuesta mucho levantarnos temprano. Es más, nos cuesta mucho acostarnos temprano para descansar las horas que Dios indica o que Dios confía en nosotros. ¿Y para qué uno debiera, digamos, acostarse temprano? Para que temprano busquemos la bendición del Señor, como lo dice en su palabra. Otra pregunta importante que nos debemos hacer, hermanos, es ¿a quién debo bendecir? ¿A quién debo bendecir? ¿A todos será? ¿A un grupo de personas? ¿Sí? Veamos, por ejemplo, en Romanos 12:14, ¿qué nos dice el Señor? Romanos 12:14, ¿qué nos dice el Señor? Romanos 12:14. Si alguien lo tiene, puede leerlo también.
Romanos capítulo 12, versículo 14. No, Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendigan, dice, a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan, dice el Señor. ¿Mm? Es decir, a la persona humilde, al pobre, al hermano, al amigo, al familiar, no solamente debo bendecir. Acá claramente el libro de Romanos, seguramente el apóstol Pablo me está diciendo, bendice a quien te maldiga. Y esto tiene cierta congruencia cuando Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Para que se den cuenta que la palabra de Dios no se contradice, sino que cada vez se reafirma. Imagínense a alguien que te maldiga, que te lance una maldición. ¿Será que tendremos la capacidad de bendecirlo? ¿Mm? Interesante lo que plantea acá. Es decir, la bendición es para todos, porque el Señor no hace acepción de personas, ni en sus bendiciones, hermanos, ¿verdad? Ni en sus bendiciones hace acepción de personas. Hasta el malo lo bendice, hasta el malo lo bendice. Obviamente que el malo no va a tener la prosperidad que Dios quiere, pero simplemente cuando al que me maldice yo lo bendigo, es para que esa persona sepa el daño que está haciendo y sepa que hay misericordia de Dios para su perdón. ¿Sí? No confundir que si yo bendigo al que me maldice, le va a ir bien, porque yo lo bendigo. No, sino cuál sería la justicia de Dios. Aquí está hablando de que nosotros, ante una maldición, como lo hizo el Señor, ¿no? Con Balaam, todas las maldiciones del rey Balac, el Señor las transformó en bendición. Si alguien me maldice, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a transformar esa maldición en bendición. Y quizá esa bendición sea en el mensaje que yo tenga que darle a esa persona. Tú me maldices, yo te bendigo. ¿Qué te parece? Esa persona se queda, o sea, lo primero que espera alguien es que esa persona reaccione y que se enfurezca y que lo agreda, lo insulte y todo lo demás, o se vengue, pero no. El Señor nos llama a bendecir a quienes nos maldigan. Y qué tremendo mensaje le damos a aquella persona de la cual estamos recibiendo quizá una maldición. Bien, las bendiciones, hermanos, no solamente se dan de boca, ¿verdad? Nos pasamos la vida, nos pasamos los días, quizá bendiciendo a las personas, pero solo con el habla. Te bendigo, hermano, Dios te bendiga, bendiciones, Señor, bendiciones, señora. A los niños, Dios los bendiga. Y nos damos media vuelta y nos vamos. Es hermoso dar una bendición, mencionar bendiciones de Dios. Es hermoso, claro que sí. Pero mucho más agrado para el Señor será que quizá nosotros podemos bendecir a otras personas en silencio, pero con buenas obras. ¿No? Por eso lo digo, hermanos, con el poder del Espíritu que el Señor nos da día a día, desde que amanece hasta que anochece, si le pedimos que haga su voluntad en nosotros y que nosotros estamos dispuestos a hacer bendición a otras personas, no solo vamos a bendecir con la palabra, sino a bendecir con nuestras obras. Qué mayor bendición para esa persona es que alguien ayude a otra persona en lo que necesite, en lo que requiera. Si esa persona necesita crecer en conocimiento, crecer en espíritu, vamos y le hablamos del Señor. Si esa persona necesita un consejo, que sea un consejo divino, y estoy haciendo algo por esa persona, estoy transmitiéndole la bendición de Dios, ¿verdad? Hay muchas formas, hermanos, en las cuales podemos bendecir, y hemos visto los contextos, ¿no? Y hemos visto los contextos. Cuando nos sentamos a la mesa y oramos, estamos trayendo la bendición del Señor a los alimentos. Pero en ese momento también pensamos en aquellas personas que no tienen los medios para tener lo que nosotros tenemos en nuestra mesa. ¿Mm? Y el Señor nos muestra la gran bendición que es tener un plato de comida en nuestra mesa.
Entonces, el día, hermanos, está lleno de bendiciones, de diferentes contextos, ¿sí? Y en diferentes formas. Lo que recibimos en bendición hemos sido llamados, dice, ¿para qué? Para heredar bendición. Pero también hemos sido llamados para ser bendición. ¿Sí? No se olviden, hermanos, de siempre bendecir. Una última pregunta, para ya llegar casi al final. ¿Será que nosotros podemos bendecir a Dios? ¿Será eso posible? Si las bendiciones vienen del Creador hacia el hombre, ¿será que el hombre puede bendecir a Dios? Les pregunto. Bueno, para salir de dudas, quizá vayamos al Salmo, o al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1. Salmos, capítulo 34, versículo 1. ¿Será que yo puedo bendecir a Dios? O sea, al Creador, al Todopoderoso. Una persona como yo, ¿podré bendecir a Dios? Y esto es para que entiendan el contexto en el cual se refiere. Salmos 34, versículo 1, dice, alabaré al Señor. En otras versiones dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. ¿Alguien tiene esa versión? Está en la Reina Valera de 1960. ¿Alguien la tiene? En esa versión de la Reina Valera 1960 aparece como bendeciré al Señor o bendeciré a Jehová. ¿Sí? Y en la versión que tenemos algunos dice alabaré. Eso nos lleva a entender de que acá el rey David estaba alabando al Señor, estaba bendiciendo al Señor, pero no para darle prosperidad al Creador. Eso no tiene lógica. Lo que estaba haciendo el rey David era alabar el nombre de Dios. Es decir, la palabra bendición también tiene que ver con alabanza. ¿Mm? También tiene que ver con alabanza. Del hombre hacia Dios. Del hombre hacia Dios. Cuando decimos bendito sea tu nombre, estamos ¿qué? Engrandeciendo, alabando el nombre de Dios. Esto, hermano, lo planteo así para que entendamos la dimensión que tiene la palabra bendición, ¿sí? Que cubre muchos aspectos de nuestras vidas, muchos aspectos de nuestras vidas. Y para terminar, hermanos, la máxima bendición que Dios nos ha dado para nosotros es la nueva vida que nos ha permitido llevar a través de salir del bautismo y el perdón que proviene de nuestro Salvador, quien murió en la cruz, Cristo Jesús, a través de la fe. Esa es la mayor bendición que el Señor da al ser humano caído, al ser humano que se apartó de Dios, al ser humano que le daba las espaldas muchas veces a Dios, como vimos en el pueblo de Israel, ¿sí? Al ser humano que necesita de perdón y de misericordia. Esa bendición, hermanos, tiene que resplandecer en nuestros corazones y asimismo, como el Señor tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos transmitir esa bendición y dar el mensaje de bendición de paz, bendición de perdón, bendición de misericordia y bendición de restaurar una nueva vida en cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos, nuevamente y que sigamos pasando un hermoso sábado.